bien lo han dicho, estamos precisamente en Washington. El día de hoy tendrán lugar acá cuatro audiencias en las que se presentará un balance de lo que ha sido la situación, el estado de los derechos humanos en Venezuela y de manera muy particular durante el último mes y medio. Las audiencias sobre Venezuela se inician cerca de las 2 de la tarde, hora Washington, y tocarán temas como situación general, cárceles, privados de libertad. Y evidentemente para la audiencia a la que hemos venido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, Espacio Público, IPIS y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, la audiencia sobre libertad de expresión, en la que daremos cuenta precisamente de las agresiones, entre otras cosas, que se han sucedido en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. 116 agresiones desde el 12 de febrero hasta ahora, en el marco, en el contexto de la cobertura a las manifestaciones y protestas de estos días. Marco, buenos días. Wilfredo Cardoso, acá de Primera Página. Tomando en consideración las relaciones que el gobierno venezolano ha tenido en los últimos años con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Venezuela se retiró, tengo entendido, de esta organización. ¿Cree usted que se puede alcanzar algún logro significativo? A ver, lo primero que quiero decir es que Venezuela denunció la Convención Americana y con lo cual, y se retiró por ello de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero Venezuela, como país miembro de la Organización de Estados Americanos, sigue siendo parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia ante la que hoy organizaciones de la sociedad civil presentaremos una relatoría general de lo que es la situación de derechos humanos en Venezuela. Esta instancia, por cierto, goza de independencia, con lo cual puede actuar en un sentido distinto a como lo ha hecho el órgano político de la Organización de Estados Americanos, que es su Asamblea General, que en días pasados ha tenido un pronunciamiento, si se quiere, por decirlo menos, bastante tibio en cuanto a lo que ha ocurrido en Venezuela. No obstante, el análisis político y lo que precisamente ha hecho el órgano político de la Organización de Estados Americanos, yo prefiero dejárselo también a los políticos y poner todo el empeño en las peticiones que presentaremos hoy, más bien a la instancia Y allí me quiero detener, de... Marco. Y allí me quiero detener. ¿Cuáles son las expectativas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa al presentar estas más de 100 denuncias de agresiones a diferentes equipos reporteriles, equipos técnicos, a trabajadores de la prensa? ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros, en primer lugar, apostamos a que la Comisión Interamericana, cuidadosa como lo es del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, no espere hasta la redacción de su informe anual para referirse a Venezuela, sino que ponga en marcha, en funcionamiento, mecanismos alternos como comunicaciones al gobierno nacional, como medidas cautelares de protección, como solicitudes de información al gobierno nacional, al mismo tiempo que le solicite que estas organizaciones que estamos acá, y en particular las organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, por ejemplo, podamos formar parte del diseño de una política comunicacional, del diseño de una política que apunte al mejoramiento de las relaciones entre los trabajadores de la prensa y las instancias que dentro del gobierno deberían velar precisamente porque se garantice el derecho a la información y porque quienes trabajamos en los medios lo podamos hacer de una forma que tengamos garantizada nuestra integridad. Yo creo que el ejemplo y el hecho que has mencionado previamente de la reunión con la Guardia Nacional Bolivariana, lejos de ser una anécdota, una particularidad, una curiosidad, debería ser
un hecho absolutamente cotidiano. Ojo, no porque cotidianamente nosotros tengamos que estar reclamando respeto a nuestro trabajo, sino porque sí creo que cotidianamente deberíamos tener unas instancias de articulación con quienes son pares en algún momento. Y si estamos hablando de que los Marco, periodistas... Te sí, oigo. en torno a la reunión con el comandante general de la Guardia Nacional, además todo un grupo de periodistas, aproximadamente 60 periodistas, pudo estar en este encuentro. La pregunta es la siguiente: dentro de los puntos que se trataron es que no se van a detener más a los periodistas, pero además que se iban a sostener unas mesas de encuentro. ¿Cómo quedó eso? ¿Para cuándo está establecido? Y esta pregunta es para finalizar, Marco. Sí, nosotros la semana que viene ya deberíamos celebrar la primera reunión. En ese momento se designaron a 3 responsables por parte de la Guardia Nacional Bolivariana que integrarían esta mesa, y por parte de los periodistas estaremos representantes de la organizaciones esta iniciativa de concentrarnos ese domingo allí en la Plaza Madariaga, y que las organizaciones acompañamos. ¿Qué vamos a hacer en esas reuniones? Vamos a seguir explorando mecanismos, vías para que nuestro trabajo pueda hacerse en plena libertad, para que podamos seguir garantizándole a los venezolanos su derecho a la información, además sin correr nosotros el riesgo que no queremos correr, porque, repito, vivimos en un país democrático y de garantías.